Entonces vamos a ver un poco cómo se usa esta función sin mucha receta, sin mucha aplicación de receta, para construir mundos, para que entiendan cómo funciona y luego sí entramos al detalle de cómo adaptamos nuestra receta para construir programas unidireccionales, para construir programas interactivos. Vamos a ver un ejemplo muy sencillo en el cual vamos a construir un mundo que tenga un contador como cuando uno va a lanzar un cohete, 10, 9, 8, 7, hacia atrás, que comience en un número cualquiera, en este caso va a comenzar en 100, y que cada que se pulse una tecla del teclado, se reinicie el contador a 100. Y si no hay ese evento de pulsar una tecla del teclado, entonces el contador, cuando llega a cero, el programa termina. Eso es lo que queremos hacer. Entonces, en principio es tan sencillo como lanzar esta función Big Bang que les hablé ahorita, con un estado inicial. Los estados en este caso del mundo son el contador, en qué estado está el contador. El estado inicial es el contador está en 100. Y luego, para cada uno de los eventos que tenemos que controlar, vamos a decir con qué función vamos a controlar. Entonces, el tic del reloj, o sea, cada que el reloj haga tic, ¿qué va a pasar? Se le va a restar 1 al estado. Entonces, la función sub 1 que habíamos visto en la aritmética de los naturales que se podía usar. ¿Quién va a dibujar? ¿Qué hay que dibujar en la pantalla? Entonces, la función que va a dibujar en la pantalla, lo que pasa es la función dibujar mundo, ¿cierto? Ya vamos a ver qué hace esa función dibujar mundo. Es una función que entraría en la lista de deseos de lo que nos toca hacer. ¿Qué hay que hacer cuando se presione una tecla del teclado? Pues hay que hacer algo que vuelva al estado a su estado inicial. Entonces en inglés eso se dice reset state. Podemos ponerle otro nombre aquí, podemos poner eh, volver al estado inicial. O sea, los nombres de las funciones no tienen por qué ser en inglés ni nada de eso. Lo que sí tiene que ser en inglés es el invocar las funciones que vienen definidas en la herramienta, porque esa sí no podemos ponerla en español. ¿Y qué pasa? ¿Cuándo hay que parar? Pues hay que parar cuando yo detecte que el contador va en cero. Y ya sabemos que hay una función que se llama cero, con interrogación, que detecta si un número está en cero o no. El número es 0 o 1. Entonces esta es la función Big Bang. ¿Qué nos quedó por escribir? ¿Qué es dibujar mundo? ¿Qué es volver al estado inicial? ¿Qué es dibujar mundo? Entonces dibujar mundo recibe el estado, que es un número. ¿Y qué hace dibujar mundo? Entonces dibujar mundo lo que hace es coger el número que entra, que se llama T, y lo convierte en una cadena de caracteres, ¿cierto? Y luego escribe esa cadena de caracteres, que es el número convertido en cadena, como un texto de tamaño 50 en rojo. Eso es todo lo que va a hacer dibujar mundo. Cada que recibe un número va a invocar esto. Si ustedes recuerden que cuando estuvimos con las cadenas jugamos un poquito con esto, pero hagamos hagamos un ejemplo. Vamos a mostrar la zona de interacciones y vamos a hacer un ejemplo de uso de esa función text para que la recuerden. Texto, pongamos un texto cualquiera para verlo, el número 10, digamos, de una cadena de tamaño 50 en rojo, y cuando yo ejecuto eso, entonces me sale el texto 10. Eso es todo lo que hace, eso es todo lo que hace esta función. Luego va a coger el contador como está y lo va a mostrar de esta manera. Y volver al estado inicial, ¿qué es? Pues volver al estado inicial, está en un estado actual que esté, recibe, K es como la tecla que se pulsó, y entonces sin importar cuál tecla se pulsó, porque ahí dice no importa cuál tecla se pulse, vuelve al estado a 100. Eso es lo que hace eso. Y si ahora ejecutamos, entonces miren lo que pasa. Y cada que yo pulso una tecla, y cada que yo pulso una tecla, y cada que yo pulso una tecla, se vuelve a 100. Y cuando llega a cero, el programa termina. Ese es un programa, un mundo muy sencillo, como lo pudieron ver. Pruébenlo en sus casas, hagan que funcione. Todas esas cosas que yo voy haciendo aquí, ustedes repítanlas, porque es de las repeticiones y de hacerlo uno mismo que uno aprende. ¿Listo? Entonces, como les dije ahorita, ya sabemos cómo funciona el mundo. Como ya sabemos cómo funciona el mundo, ahora sí vamos a adaptar bien las recetas de diseño. ¿Qué tenemos que adaptar? Primero que todo, que nuestro mundo, que es el problema que queremos diseñar, tenemos que convertir la información en datos. ¿Pero qué es la información de mi mundo? La información de mi mundo es el estado del mundo. En el caso que vimos sencillo era el contador.
pero en un mundo donde hay dibujitos, donde hay armas, donde hay carros, pues cada una de esas cosas hace parte del estado del mundo. Entonces necesitamos definir qué es el estado del mundo y normalmente para definir el estado del mundo uno usa unas constantes físicas y gráficas. Físicas para representar la realidad y gráficas para mostrarla en la pantalla. Y también se definen los datos que representan el estado. Vamos a ver esto ahorita ilustrado con un ejemplo. Segundo paso para diseñar programas interactivos. Definir cuáles son las interacciones que se programarán. Entonces, como vimos en el lenguaje de aquí, las interacciones son eventos y los programas que manejan esos eventos se llaman los manejadores de eventos. Entonces uno podría decir, definir qué tipo de eventos se manejarán, ¿cierto? Y cada uno de esos eventos que se manejarán va a ser manejado por una función que la pondremos en la lista de deseos de funciones por programar. Tercero, vamos a definir la función principal. ¿Pero qué es la función principal en un programa interactivo? Pues la función principal es la función Big Bang, es un llamado a la función Big Bang con el estado inicial y diciendo cuáles son las funciones que manejan los eventos. Eso es la función principal. Esa es muy sencilla de definir, habiendo hecho el paso 2. Y por último, ahora sí, cada una de las funciones que quedan en la lista de deseos las vamos a diseñar